Ave María Purísima. Bien, pues ahora empezamos el tiempo pascual. Después de 40 días de penitencia cuaresmal, ahora festejamos por 50 días, así cosechando el fruto de nuestras penitencias ya en ese tiempo pascual, que dura hasta la fiesta de Pentecostés, que en este rito también es una octava. Entonces es un tiempo de gozarnos en el Señor. Entonces, acuérdense primeramente del propósito que tiene el Señor en su encarnación, su pasión, su muerte y su resurrección. Él dijo, es para que nuestro gozo sea completo, para que nunca piensen que nuestra madre, la iglesia, es medio sadista, que nomás quiere que suframos por 40 días. Más bien quiso que dejáramos bienes menores para ahora disfrutar bienes mayores. Entonces, por eso supone entonces la madurez en nuestra alma, ya en este tiempo de Pascua, que ya nos obliga, por ejemplo, a ayunar. Porque, ¿sabe? Si hemos hecho nuestra penitencia y llegado pues a una santa indiferencia con respecto a las cosas materiales, ya podemos disfrutarlas como Dios las hizo, buenas, ¿no? Entonces, sin un apego, buscando pues la felicidad en ellas, sino disfrutándolas como son, simplemente una imagen y semejanza de Dios. Como en San Francisco de Asís, que sufría tanto en esta vida, que después podía, pues, cuando iba a la naturaleza, no era para olvidarse de Dios y la oración y las cosas de la iglesia, sino para seguir rezando y contemplando a Dios, ¿verdad? En toda su creación, como un reflejo de Él. Entonces, ojalá hayamos llegado pues a esta libertad de espíritu de los hijos de Dios, ya capaces de utilizar las cosas de este mundo para la gloria de Dios. Entonces, y ahora nos preguntamos qué debemos hacer. Recuerdo de una conversación de unos padres de nuestra comunidad que así se competían durante la cuaresma quién podía levantarse más o comer menos, levantarse más temprano o comer menos. Y luego llegó la Pascua y decían, pues ahora ¿qué hacemos? Tenemos 50 días que hacemos de prácticas de piedad, de ejercicios espirituales, para que no se pierdan, digamos, los músculos espirituales que hemos desarrollado, ¿no? En esos 40 días de cuaresma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y primeramente hagamos la pregunta que se hizo Santo Tomás de Aquino. Que quien se pregunta siempre hace una objeción primero, diciendo que, pues, ¿qué tiene que ver la resurrección con nuestra salvación? Porque si su pasión y muerte era suficiente para pagar la deuda de nuestros pecados y así redimirnos, entonces la resurrección queda como pues un adorno bonito, pero no algo intrínsecamente relacionado con nuestra santificación y salvación. Y de hecho, es mi observación después de casi 7 años aquí con ustedes, que no sabemos que hace falta meditar e imitar el misterio de la resurrección de Cristo. Muchos tienen un concepto muy pobre, medio luterano, ¿verdad? Se acuerdan que ese pobre hereje, mentalmente enfermo, Martín Lutero, entonces pensaba que el hombre, después de ser justificado, sigue corrupto. Es una justificación nomás exterior. Ya tenemos pues el boleto para el cielo por creer en Cristo, pero seguimos, como él dijo, como estiércol cubierto con nieve, ¿no? Hay muchos católicos que tienen un concepto parecido, ¿verdad? Que piensan que pues podemos y añaden a la fe, entonces, pues el confesionario. Entonces podemos, entonces, aunque no podemos realmente, piensen que no podemos cambiarnos, no podemos llevar una vida nueva. Seguimos igual con los mismos pecados, pero a lo menos podemos ir a confesarnos. Y ojalá pues Dios nos agarre así confesados y comulgados. Pero de semana a semana pues es lo mismo realmente, ¿no? De los mismos pecados y no avanzamos y no es una vida resucitada, nueva. Esa es una herejía blasfemosa, ¿no? Entonces, y porque vemos que el Señor entonces quiere comunicarnos su vida resucitada. Entonces, ¿por qué resucitó nuestro Señor?
Santo Tomás luego responde y explica que son 5 los motivos por los cuales el Señor resucitó. Y el primer motivo es para cumplir con la justicia divina. Entonces lo vimos en esta vida, pues como contemplamos en la Semana Santa, un hombre de dolores, de sufrimiento. Al verlo, dice Isaías, que la gente decía, pues ay, pobrecito, ¿cómo sufre ese Señor de tanta enfermedad, de tantos dolores? Así lo describe de profecía. Y luego vimos que entonces fue acusado injustamente, traicionado. Entonces se fue humillado hasta lo extremo, de ser pues de la muerte infame de la cruz. Y eso nos hizo pensar que, como escuchamos de su boca, citando al Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos de nosotros sentimos la tentación de pensar así? Y sentirnos desesperados, viendo por qué tantos malvados que ganan mucho dinero y andan bien en esa vida, y tanta gente buena que sufre. No es justo. Me acuerdo que decía de chico a mi papá, entonces cuando quejándome de algo y injusto, y me decía, pues la vida no es justa, hijo. Pues acostúmbrate, porque la vida no es justa. Entonces, así es la realidad en ese valle de lágrimas. Pero esta vida no es la vida verdadera, no es la vida permanente. Aquí estamos nomás por un cerrar y abrir de los ojos. Toda nuestra vida, ¿dónde está? Nomás queda nuestra memoria. Nuestras experiencias pasan como el humo, de un momento al otro. Entonces, ninguna experiencia pasada existe. ¿Y? Entonces, mañana morimos. Y luego la eternidad. Entonces, vemos en la resurrección de Cristo que sí, la justicia se cumplirá. Porque Cristo resucitó. El que se humilló, se anonadó hasta tomar forma de esclavo, ahora está ensalzado a la diestra de Dios Padre. Y todos los que sufren con Él en esta vida serán glorificados con Él en la vida venidera. Entonces sí se cumple la justicia, tanto para los buenos como castigos para los malos, que será también un gozo para los justos, de ver los malvados e injustos de esta vida, que por fin reciben su premio según sus obras. El segundo motivo también es el segundo, tercero y cuarto son para confirmar nuestra fe, esperanza y caridad. Ustedes saben que somos salvados por la fe, esperanza y caridad. Las virtudes teologales que nos ponen en relación directa, digamos, con Dios. Entonces la fe está confirmada porque ahora tenemos el motivo más palpable y más concreto para creer. Que nunca piensen que la fe cristiana, y que evitemos este lenguaje de un cristianismo. Solo existe el verbo que se hizo carne y la región encarnada, ¿verdad?, de la iglesia que Él estableció. No profesamos una filosofía, ¿no?, ideas, sino pues, como dice San Juan, ¿no?, lo que existía desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han palpado, es lo que os anunciamos, el verbo de vida, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es nuestra fe encarnada, ¿no? Y entonces vemos que ustedes saben que el Concilio Vaticano I definió que las señales más seguras para abrazar la fe católica y no las religiones falsas son los milagros y profecías que solo tiene la Iglesia Católica y carecen totalmente las religiones falsas, porque es el testimonio de Dios mismo que hace un milagro o cumple una profecía para confirmar que Él está hablando y revelando tal doctrina. Y la prueba de pruebas es la resurrección de Cristo. Importante estudiar esas pruebas porque hace más de 100 años la herejía del modernismo negó que la resurrección fuera de orden físico, ¿no? Decían que era nomás como una parábola para explicar cómo el Señor seguía viviendo en los corazones y memoria de los fieles. Va totalmente en contra de lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Y los apóstoles que murieron por esta fe.
Dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Y no porque seguimos en nuestros pecados. Si no existe como realidad, entonces estamos nomás inventando cuentos. Entonces, ¿qué son las pruebas? ¿Cómo probar la resurrección de Cristo? Primeramente tenemos el testimonio de los apóstoles, que murieron por profesando este misterio de fe. Si pensemos primeramente en las teorías que dicen en contra, ¿verdad? Que son las teorías, las estupideces que han inventado para negar la resurrección. Porque todos los historiadores están de acuerdo de que después de su muerte desapareció su cuerpo, que no se halló. Entonces, ¿qué pasó? Una teoría, ¿no? Es de que pues cayó en la tierra durante el terremoto. Escuchamos, del cual escuchamos en el Evangelio. Ahora bien, es posible. ¿Qué descubrieron los apóstoles cuando llegaron y entraron en el sepulcro? Encontraron su sábana doblada. Tal vez uno de ustedes pues se ha caído una vez de su cama, así dormido, pero seguramente nunca se ha caído de su ropa, ¿no? Entonces dejando de repente su ropa ahí y doblada mientras estaba cayendo. Claro que no. Y además, en esta sábana tenemos todavía, que es la sábana santa, que científicos agnósticos, ¿verdad?, han estudiado y concluido que no hay una explicación natural. Dicen, por fin la conclusión es que hay una posibilidad contra 10,000 millones de que sea un fraude. Una contra 10,000 millones. Porque hasta la imagen misma, dicen, no está pintada. No hay nada de pintura en la imagen. Y además queda como la imagen negativa, como de rayos X, que están impresas en la sábana. Y cuando la pusieron de 3 dimensiones, sale de proporciones perfectas, como un hombre vivo y real. ¿Y qué tipo de hombre? Pues según las monedas que pusieron sobre sus ojos, así después de muerto, entonces indica que era del gobernador de aquel tiempo, en el Imperio Romano, de Jerusalén. También vemos que tiene que fue un hombre flagelado, coronado de espinas, con una cruz a cuestas y crucificado. ¿Quién más recibió tantos castigos? Pilatos quiso soltarlo por nomás la flagelación, para no tener que crucificarlo. ¿Y quién más recibió esa corona de espinas? Sino, pues, a un hombre que se presentó como rey de los reyes, y de quien, pues, se borraron los verdugos. Entonces, eso tiene, hay más y más pruebas que pueden estudiar, pues, en la sábana santa, ¿verdad? Pero es tan importante, hasta la sangre que queda en esa sábana, dice que es AB positivo, que es sangre perteneciente a la raza judía sefardita pura. Entonces ahí tienen todas las pruebas, esta sábana que indica que no cayó así en la tierra. Además, San Pablo habla de 500 personas que lo vieron, de que viven todavía, menciona en su carta. Si alguien quiere, pues, comprobar el testimonio ocular de los que vieron a Jesús resucitado. La otra teoría que mencionan, que inventan, es decir, que los apóstoles tenían tantas ansias de ver a Cristo de nuevo, que alusionaron y imaginaban que estaba presente. ¿Así eran los apóstoles después de su muerte? Al contrario, estaban todos desesperados. Cuando llegan las mujeres, no creen en su testimonio. Y de entre los apóstoles, Tomás ni cree en los demás apóstoles. Dice que hasta que mete su mano en su costado, y el Señor condesciende, ¿no?, permitiéndole que metiera su mano en su costado, para que vea, dice, ¿no?, para que vea que no soy un fantasma, no soy un espíritu, sino es el mismo cuerpo de Cristo, con las mismas llagas que sufrió en su pasión. Y por eso pide también que comer con ellos, para que vieran y conocieran que es el mismo Señor resucitado. Y luego la otra teoría, es decir, que pues, los apóstoles llegaron y robaron al cuerpo.
del Señor. Entonces, eso fue realmente la mentira que inventaron en el momento, presentando a testigos dormidos, que vieron a los apóstoles robar al cuerpo, ¿no? San Agustín contesta diciendo, presentes testigos dormidos, tú verdaderamente duermes en la estulticia, ¿no? en esta necedad. Entonces, ¿qué hubiera sido? Entonces examinemos esta teoría, que primeramente van a vencer al ejército romano, al ejército más poderoso y eficaz en tal vez la historia del mundo. Tenía tanta disciplina, si han escuchado la palabra, el verbo diezmar, quiere decir entonces destruir totalmente, porque mantenían disciplina en el ejército. Por ejemplo, si uno huyera del ejército por cobardía en una batalla, el castigo será de matar cada 10ª persona de su legión, de su grupo militar. Entonces, aunque salga así ileso, ¿a dónde va a regresar? A su pueblo, para ver las viudas de sus amigos asesinados por su fuga, digamos, del ejército. Entonces, y además cuando estaba bajo el sello romano, la pena de violar este sello fue el castigo de muerte. Entonces no hubieran aceptado, digamos, un dinero, pues una mordida, digamos, para dejarles pasar. No. Entonces hubieran sufrido la pena de muerte. Y luego, ¿qué hubiera sido el motivo? Como hubieran quitado esta piedra de más de 1000 kilos. Y luego van a robar el cuerpo del Señor, sabiendo que es una mentira, que es un fraude, para luego ir predicando lo que es un escándalo para los judíos, que han crucificado a su Salvador, y pues una necesidad a los gentiles, como San Pablo descubrió cuando anunció la resurrección, ¿verdad? Entre los griegos, y lo tomaron como cuento, para luego vivir como. Entonces, si es una mentira y lo saben, entonces van a buscar algo de este mundo. Dicen que el fundador de la luz del mundo un día se encontró en un templo católico confesándose. Y uno le preguntó, ¿pero tú qué haces aquí? Y él explicó, pues, que yo soy católico. La luz del mundo es mi negocio, ¿verdad? Entonces puede ser un buen negocio para ganar dinero, poder, mujeres, lo que sea de este mundo, ¿no? Entonces, ¿pero cómo vivieron los apóstoles? Los que estaban casados vivieron como célides. Dejaron a todo, hasta sus familias. Eran los más perseguidos, los más pobres. Y todos murieron cuando podían haber escapado. Entonces, ¿para qué? Si no era para nada de esta vida, ni la vida venidera, nos quedamos sin motivo, ¿verdad? De una mentira, de un fraude, que hubiera sido imposible cometer. Bien, entonces, ahí vemos entonces las mentiras de los enemigos. Y que estudiemos esas pruebas. Porque ¿saben qué? Es para destruir la cristiandad y nuestra cultura católica, tienen que reducirla primeramente a una opinión, ¿verdad? Por eso el primer paso en esta revolución anticristiana era realmente la revolución protestante. Cuando ya estábamos viviendo en Europa entre muchas sectas, la cuestión religiosa se redujo a ser nomás una opinión. Y luego debemos tolerar todas las opiniones. Y ese es el fracaso de la libertad por encima de la verdad, que está destruyendo al mundo. Bien, entonces para confirmar nuestra fe, que estudiemos estas pruebas. Y el segundo, y también es para confirmar nuestra esperanza. Porque sabemos que aquí no tenemos una casa permanente. Y eso es un consuelo. Porque todo pasa tan rápido aquí abajo. Cada alegría, cada gozo está mezclado con pues, un dolor. A lo menos el dolor de saber que pues, mañana, en un momento, ya se pasa. Entonces, pero sabemos que vamos a vivir para siempre. Y es posible entrar en la vida divina. La bienaventuranza divina, el conjunto de todos los bienes, que jamás terminará por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Entonces, de saber que la puerta ya está abierta por su resurrección. Y también para confirmar nuestra caridad. Dice el apóstol, ahora que Cristo ha resucitado, buscar las cosas de arriba, no de abajo.
Es decir, que eso debe de... ¿Por qué decimos penitencia por 40 días? Para dejar bienes mayores, para poder disfrutar bienes mayores. Si usted dice, pues no hice mi penitencia, pero pues lo pasé bien, me divertí bastante. No, te informo que no has disfrutado los bienes aún mayores. Queda como un niño gastando todo su dinero nomás en dulces, que no sabe entonces ni los placeres mayores de esta vida. Entonces, ojalá ahora hayamos llegado a disfrutar los bienes espirituales. La iglesia supone que ya somos tan maduros que no tenemos que hacer penitencia simplemente para poner nuestras pasiones en orden, que ya están ordenadas. Ya tenemos la paz, que es la tranquilidad del orden en nuestra alma. Entonces, que busquemos las cosas de arriba con esta caridad ya encendida. Y también y debemos vivir también la resurrección de Cristo con mucha confianza, ¿no? Lo que nos hace falta. Cuando andamos con este concepto muy melancólico y triste de la vida cristiana, que realmente la ley de Cristo es medio imposible, ¿no? En esta vida hay que seguir aquí, pues, la escuela de la calle, ¿no? Porque no estamos en el reino de Dios, ¿verdad? Eso es más, pues, algo de la iglesia, ¿no? Pero no de la vida real. ¡Qué mentira!, ¿no? Y lo que nos hace falta es tener más confianza en la resurrección de Cristo, ¿no? Que nos comunica la gracia divina para ser santos. Por eso anoche, en la vigilia pascual, cantamos las letanías de los santos, pensando en los que eran, pues, pecadores y se convirtieron. Los que recibieron la gracia en su bautismo y dieron fruto, la multiplicaron y llegaron a ser santos. Sí es posible. Acuérdense de la definición de la esperanza. Una virtud teologal infundida por Dios en la voluntad, por la cual confiamos con plena certeza, confiamos alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. ¿Tienes esa plena certeza en tu alma? ¿Esta confianza de que sí podemos ser santos? Si no, pues todavía no conocemos este misterio de su resurrección. Tenemos que meditarlo e imitarlo. Basta ya de este lenguaje de que es que pues la ira me empujó y la soberbia me hizo y luego ese deseo carnal me dominó y entonces no somos niños. Bástanos la gracia. Más bien debemos decir, yo con toda la gracia suficiente de resistir, decidí consentir tal tentación. Yo me dejé llevar por la tristeza, por la soberbia, por tal X tentación. Entonces, es porque tenemos la gracia. Entonces, ya no vivimos bajo nuestras pasiones, sino por encima de ellas, dirigiéndolas, ¿no? Entonces, aunque sigan medio rebeldes, pero están bajo ahora nuestro control, ¿verdad? En cuanto a nuestras acciones. Entonces, sí podemos ser santos y esta confianza es clave. Dijo el Señor a una santa, soy bueno para todos, pero soy muy bueno para los que confían en mí. ¿Sabes cuáles son las almas que más aprovechan mi bondad? Son las que más esperan, que más confían en mí. Y por fin, entonces, termina Santo Tomás contestando, diciendo que hablando con propiedad, quinto motivo, el complemento de nuestra salvación, la pasión de Cristo obró nuestra salvación en cuanto al alejamiento de los males. En cambio, la resurrección lo hizo como inicio y ejemplar de los bienes. Entonces ya tenemos la victoria sobre el mundo, la carne, el diablo. Solo tenemos que reclamarla y vivirla. Porque dice el apóstol, donde sorbida es la muerte con victoria, donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,